neste caso, estamos falando de guerra, contamos tamén, neste caso, un militar, non vai a ser o único militar, sino que parece pero o único militar que contamos neste caso para este curso. José Fernando Nava Ramírez Cruzado é coronel de artillería retirado, exército español, diplomado no Estado Maior nos exércitos de España e Portugal, especialista en historia, militar, heráldica e protocolo. Estivo destinado 15 anos no Estado Maior Regional da Coruña, sempre empregando cometidos de inteligencia, persoal, operacións de protocolo, pero destacamos, sobre todo, a parte do papel, no, ser como militar, no, ser que desempeñou durante todos estes anos, sobre todo tamén o papel que tivo a nivel docente, e de compromiso a nivel educativo, pedagóxico, didáctico, puesto que foi cooperador habitual das Universidades de Santiago e da Coruña. Estivo destinado durante 6 anos como director do Museo Militar da Coruña, cargo no que tesou no 2011, e adecouse principalmente a divulgación da historia militar, e sobre todo focalizada na Guerra de Independencia, co gallo do segundo centenario, na que participou en diferentes congresos, seminarios e jornadas, e foi coautor do libro CD editado co gallo desta exposición 1804-1814, Historia e súa enseñanza dos 200 años de la Guerra de Independencia. De feito, foi tamén comisario na Coruña, Bailén, Aranjuez, Medina, Río Seco, Caponaralla e Estorna, precisamente desta exposición. Entre as múltiples publicacións que ten, imos a destacar as que están asociadas, neste caso, ao seu relatorio en relación á Guerra de Independencia en Galicia, que son 1804-14, la historia y su enseñanza, anteriormente mencionado, cuando el pueblo gallego derrotó a Napoleón, el ejército español, los ejércitos gallegos contra Napoleón en la Guerra de Independencia, análisis militar, Galicia en armas contra Napoleón, Libertad y Victoria, Diego del Barco, La Coruña, 1779, Laredo, 1814, héroe coruñés de la Guerra de Independencia. Por tanto, vemos como persoa que vai a falar con fundamento tamén, efectivamente, da súa área de conocimiento. Moitísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel Ramos. Yo soy lo que queda de eso. Y espero que estén a gusto, porque yo estoy verdaderamente encantado. Tenemos magníficos historiadores, pero creo que quienes de verdad vivimos la historia, la praxis de la historia a diario, somos precisamente los responsables de los museos y los guías, porque somos los que tenemos que tener esa sensibilidad para hacer llegar nuestra historia, una historia que desgraciadamente está jalonada de hechos bélicos, pero que caracterizan a los pueblos por la forma en que defienden la paz o por las gestas de heroísmo que hay. Pero no cabe duda de que nuestra historia, la historia de todos los pueblos, es un legado fundamental que todos tenemos la obligación de conocer y de transmitir. Y en esa transmisión es donde me siento perfectamente identificado con vosotros. Permitidme el tuteo, dice el reglamento de ceremonial marítimo, que es una forma cariñosa de acercarse a los más jóvenes de los más viejos. Por lo tanto, creo que en esa reciprocidad del tuteo encontramos una forma mucho más directa de entendernos. Como decía Ramos, yo me encontré con la Guerra de la Independencia en Galicia. Yo me definiría, como ahora veremos, como un andaluz que procede de Cádiz, que se forma en Cádiz. Si antes era el binomio Cádiz-Vigo, ahora vamos a atender más al binomio Cádiz-Coruña, y que llega a esta tierra como jefe de operaciones de un Estado Mayor, y nosotros en nuestros trabajos solemos basarnos mucho en los acontecimientos históricos para ver qué hubo en esas épocas, y me encontré con que había una epopeya impresionante del pueblo gallego que nadie, absolutamente nadie, contaba ni practicaba. Ni se contaba en los colegios, ni se contaba en la casa, ni se contaba en las televisiones, ni se contaba en los periódicos. La gesta más grande del pueblo gallego estaba completamente olvidada. Y es lo que yo he denominado hoy la campaña de Galicia, porque una campaña, desde el punto de vista táctico, son una serie de acciones en un lugar determinado durante un tiempo concreto. Y la campaña de Galicia está muy bien definida. Y ya adelanto que solo Galicia y Cádiz quedarían libres de franceses. Por eso definía dos garitas junto al mar.
ciudades de abolengo desde antiguo, ciudades reales, y esto, pues, a diferencia de Santiago y Lugo, a diferencia de Jerez y Sevilla, las ciudades de realengo eran ciudades independientes que no admitían otros fueros, y lo habréis visto ya estos días. Por eso los conventos y los militares, entendiendo por militares las órdenes militares que había entonces, estaban fuera de las murallas de las ciudades, porque estas eran ciudades del rey. Y además la característica de estas dos ciudades es que por estar siempre abiertas al mar, sus puertas eran puertas abiertas, eran brazos abiertos a las culturas, a las civilizaciones, a todo lo que viniera de la mar. Por lo tanto, eran ciudades libres, y lo demostrarán precisamente en la Guerra de la Independencia, al ser las dos ciudades liberales. Fijaros, Cádiz y Coruña, que tienen una similitud geográfica curiosísima, y lo veremos esta tarde también cuando hablemos de las defensas de costa, son dos ciudades que han ido en paralelo a lo largo de la historia. Cuando llega un gaditano aquí y le cuentan la historia de La Coruña, se encuentra con que es la misma historia que le han contado toda su vida. Yo aprendí a rezar y a leer ahí, en ese sitio, en el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, donde se promulgó la Pepa, una constitución quizás demasiado avanzada para un pueblo y que fue una pena que no siguiera desde entonces. Vamos a hablar de la Guerra de la Independencia, y en los guías y los museos hablamos para los niños, pero lo que hablamos para los niños vale perfectamente para los padres, y entonces conviene tener siempre los esquemas claros. Hablar de la Guerra de la Independencia, enseguida se nos llena la boca de Bailén, de Zaragoza, pero la Guerra de la Independencia tiene esas tres fases claramente definidas. Una primera, que empieza el año anterior, en 1807, que Napoleón, que era muy listo, se quita a las tropas españolas de en medio, las manda a Dinamarca y a Portugal, y esa primera fase, que es una invasión, digamos, político-policial, pero que se convierte en una auténtica invasión de las fuerzas francesas, con la disculpa de ir a cerrarle los puertos portugueses a los británicos, esa invasión termina precisamente con la batalla de Bailén. Y los ejércitos, decía Napoleón, como corredores de postas, mis ejércitos, mis mariscales, huyen hasta el Ebro. Ahí está la primera etapa, que no es propiamente Guerra de la Independencia, pero que sí es muy significativa para todo lo que va a venir después. Llega el 2 de mayo, y entonces desde el 2 de mayo hasta finales de 1811 hay una enorme etapa ahí, donde marco el interés en que los españoles están solos. Digo solos porque esta guerra, como también veremos, la cuentan británicos y franceses y parece que han sido cosa suya, cuando en realidad la mayoría del tiempo los españoles están solos. Y en la primera fase de esta segunda etapa es cuando se da de enero a junio la gran epopeya del pueblo gallego. Después hay muchas cosas, hay sitios, hay guerrillas, hay una ofensiva final a partir de 1812, cuando le damos el mando de las tropas a un extranjero, y se adjudica la victoria final, cuando en realidad tiene más tropas españolas y portuguesas que propiamente británicas. Visto así, cuando se habla de la Guerra de la Independencia, son 4 elementos los que intervienen. Los 4 artífices de esta victoria van a ser el pueblo ibérico, en nuestro caso el pueblo gallego, y esto parece mentira que hasta los más nacionalistas no se lo hayan apuntado, porque es una victoria genuina del pueblo civil que se levanta en armas sin más medios que su dignidad atropellada. Luego está el ejército español. Los ejércitos, como las armadas, explicaban antes por qué teníamos tan poca armada. Mirad, decía Francisco I, aquel que nos trajimos prisioneros después de derrotar en Pavía, luego no sabíamos qué hacer con él y lo devolvimos, como luego le regalamos la espada a Francisco I, a Mariscal Murat. Decía, no entiendo por qué en el testamento de Dios el mundo se repartió entre españoles y portugueses. Y qué gran verdad tenía Francisco I. El mundo eran los imperios español y portugués. ¿Y sabéis por qué? Porque tanto los Braganza como los primeros Austria se preocuparon de tener para sustentar ese imperio
un potente ejército y una potente armada dentro de sus limitaciones. En las medidas en que fueron abandonando la armada, en medida en que se fue abandonado el ejército, que aquella infantería de los tercios fue durante 150 años la mejor infantería del mundo, España entraría en decadencia, incapaz de sustentar su imperio y dedicada a peleitas internas y fratricidas, que es donde más hemos puesto el ardor, desgraciadamente. Pero hay un ejército español, ¿qué duda hay? Un ejército español que da la cara con sus escasez de medios, que plantea batallas, que no se retira, hace retiradas tácticas, maniobras retardadoras, pero luchando, combatiendo y muriendo, y da la cara normalmente solo contra los mejores mariscales del mejor ejército del momento, y que luego al final va a participar en la ofensiva final. Un ejército que cuando pierde una batalla se disgrega, pero no huye, organiza guerrillas que siguen haciéndole la vida imposible al invasor hasta el hecho de sentirse completamente que lucha con fantasmas. Esas guerrillas vamos a ser modélicos en algo que no se había hecho hasta entonces, porque guerrillas hay desde el siglo II a.C., ya lo contaba Sun Tzu. La guerrilla en España consigue reagruparse y lo hace en Galicia por primera vez y forma un auténtico ejército. Y esos paisanos, esos civiles, con unos pocos soldados, forman un conglomerado que se llama División Miño, que va a ser la que va a llegar a la victoria final. Pero forman un ejército porque las guerrillas de por sí le hacen la vida imposible, pero no son resolutivas, no dan la victoria final. Y luego, por último, también ese ejército final que se forma a las órdenes de Wellington y que con británicos, portugueses y españoles, y su mejor división era la división Morillo, la gallega precisamente, que cuando se quitó fuerzas de en medio al llegar al Bidasoa para que no le quitasen protagonismo final, no fue capaz de quitarse a la división gallega porque la necesitaba en sus fuerzas hasta la batalla de Toulouse. Fue Napoleón precisamente el que dijo que este pueblo entero se levantó en lo que los militares llamamos una guerra total, es decir, no solo de soldados, ancianos, mujeres, niños, frailes, especialmente ancianos, niños, mujeres y frailes que van a dar la nota en Galicia para ejemplo del mundo. Pueblo y ejército y, además, dentro de todo, una guerra europea donde si uno ve las conclusiones del Congreso de Viena final, parece que no hay protagonismo español, y fue España precisamente la que dio el mejor ejemplo a Europa de que Napoleón no era invencible. Y ese ejemplo va a empezar en Galicia. Y con todo esto, una revolución contra el antiguo régimen de la que los historiadores dan buena cuenta. Pero Napoleón, ya cuando se daba cuenta en la isla de Santa Elena que lo están envenenando y que se acaba su vida, dice que precisamente con esas palabras que la guerra de España fue su verdadero azote y la causa de las desgracias de Francia, que se equivocó con los españoles, pensó que eran tan indignos como sus gobernantes y reconoce que les vencieron precisamente porque se creó un ejército en la península, porque se empezó creando un ejército con el pueblo. Hasta 3 veces se creó el ejército en Galicia, que fue lo que le derrotó. Por eso, cuando hablamos de la guerra a la independencia, nosotros mismos que nos pasamos la vida estudiando batallitas, no habíamos tratado la guerra en Galicia. Y eso es un craso error por lo que intentaremos demostrar aquí hoy. Se habla de Madrid el 2 de mayo, pero llegó el 3 de mayo con los fusilamientos y se acabó el levantamiento de Madrid, aunque aquella mecha encendida germinaría en toda España, especialmente en Galicia. Zaragoza, los famosos sitios, cuando el centenario, en estos sitios se vivía el afán de victoria, se vivía el espíritu de historia vivida y ganada. Y Bailén, no digo nada, Bailén, el pueblo de Bailén entero vibraba con las victorias de Bailén, pero Bailén pasaron muchas veces por encima de ella después de la victoria, por lo tanto, ni Madrid, ni Zaragoza, ni Bailén fueron resolutivas. Lo mismo pasó con Gerona y con sus sitios. Pero ¿dónde se habla de Vigo, de Santiago de Compostela y de Ponte Sampaio? Y ahí es donde tenemos que reconocer el gran olvido histórico que nosotros no podemos olvidar.
Y si hablamos de fechas, ahí hay unas fechas que son definitivas. Un pueblo se va a levantar un 9 de febrero en Creciente, con el abad del Couto, ahí en esa zona del Ribeiro, porque hasta entonces, con la dominación que ahora veremos por Panza, se van a levantar contra esos franceses que están pidiendo 20.000 raciones de pollo, pan y carne en general, mantas para sus insaciables y sus enormes cuerpos de ejército. Pero después había pasado la batalla del Viña, que es lo único de lo que se habla y que es una batalla que no nos afecta porque es entre franceses y británicos. Ahí no entramos. Lo que pasa es que es en esa fecha, cuando se van los británicos y se quedan los franceses dueños de Galicia, cuando va a empezar la epopeya gallega. Por lo tanto, el 16 de enero de 1809 es el final. Y en junio, a los 5 meses, poco más, se irán los franceses de Galicia para nunca más volver. España seguirá otros 4 o 5 años dominada por los franceses, pero solo Galicia y Cádiz estarán libres. Y eso no se ensalza suficientemente. Y hay otras 2 fechas en las que insistiremos, que son 27 de abril, donde las guerrillas se organizan por primera vez en un ejército y dan la batalla de Casal de Irigo o de La Salud. Curiosamente yo me casé con una de ellas. Y ni el alcalde recordaba aquello, ya tiene su monumento en la capilla de La Salud de Casal de Irigo, donde por primera vez el ejército gallego se enfrentó a los franceses. No fue una victoria, pero fue un enfrentamiento que le causó muchas bajas, luego se retiraron ordenadamente y, como siempre, la revancha francesa fue el incendio de todas las aldeas de aquella zona. ¿Decías algo? No. Y luego, bueno, antes había habido el 28 de marzo la conquista de Vigo, que es la primera plaza fuerte que se le conquista a Napoleón en Europa, tampoco lo cuentan, y prácticamente por paisanos, con muy pocos militares, pero se le conquista una plaza fuerte y fuertemente fortificada, tanto por muros como por una fuerte guarnición francesa al mando de Chalot. Y después de la batalla de La Salud vendrá la batalla de Santiago de Compostela, donde aquí los corrieron por las calles de Santiago a una brigada entera francesa, y veremos hasta un testimonio de esa victoria, derrotados y en huida por las calles de Santiago los franceses, y luego retrocedieron hasta lo que era la provincia de Tui entonces. Ahí se ven las 7 provincias de Galicia entonces. En el norte se ven las provincias de La Coruña, Mondoñedo, la provincia grande de Santiago, Lugo al este, Orense más o menos como ahora, y lo que es la provincia de Pontevedra desde Vigo hacia el sur, que era la provincia de Tui. Así que finalmente vendrá la batalla de Ponte Sampaio, ahí en el límite de las provincias de Santiago y Tui. Ya lo he dicho, ya me he quedado descansado y tranquilo. Epopeya gallega. Ahora vamos a desmenuzarla. Lo decía Francisco Vázquez, el que fue nuestro embajador cerca de la Santa Sede y alcalde de La Coruña, que es que los españoles no nos hemos preocupado por contrarrestar la imagen deformada que se ha hecho de España, en lo mucho y lo bueno que España ha hecho por la historia europea y mundial. Y precisamente esta guerra, que como decíamos, fue una guerra total, espontánea e inesperada, diría yo, porque no esperábamos a los franceses tan pronto, que nos los trajeron los ingleses huyendo. Una guerra que empieza cuando el enemigo ya está dentro, que no es lo normal. Los ejércitos se preparan, después van al campo de batalla y luego son las guerras. Pero una guerra cuando el enemigo es dueño de los arsenales, de los cuarteles, de las carreteras, controla la política, controla la situación, es mucho más difícil. Por eso el 2 de mayo fue brutalmente sacrificado el 3 de mayo. Luego fue una guerra europea también, una revolución contra todo lo antiguo, y
con características muy típicas españolas. No pretendemos purificarla. Fue una guerra desordenada y caótica, donde los españoles no se rindieron jamás, sencillamente porque no le dio la gana. Y desde luego destacaron la falta de mando, de líderes, incluso muchas veces de ideales. Por eso a mí me gusta decir, con toda franqueza, que el pueblo gallego lucha por algo muchísimo más grande que el Dios, que la patria y que el rey. Lucha por su dignidad atropellada. Yo estoy convencido de que si los franceses hubieran llegado educadamente, pues no hubiese pasado nada. Pero como el francés llega atropellando, entonces llega un momento en que el pueblo se levanta contra todo eso. Pero quizás lo importante, y pongo ahí que en estas guerras hay que aprender de ellas, porque ahí están todas las grandezas, todas las miserias y todas las fuentes de información para que aprendamos para el futuro. Sigo organizando el esquema general para no perdernos, que hay unos antecedentes en el año 1807, cuando Napoleón, como digo, consiguió que su aliado Carlos IV mandara a lo mejor de sus ejércitos a Dinamarca a luchar contra los ingleses y cerrarle los puertos, y además habrá un tratado de Fontainebleau en el cual conseguirá que entren los franceses en España pacíficamente, con la disculpa de cerrarle los puertos del bloqueo a los ingleses en Portugal, y de paso, incumpliendo ese tratado, arrollen y hagan una auténtica invasión de España. Después vendrá el periodo que decía antes, de junio a diciembre de 1808, donde a raíz del 2 de mayo hay un entusiasmo popular, se crean ejércitos, y Galicia, que no estaba desguarnecida, tenía un ejército, porque los ejércitos de aquella época, aunque estaban mal dotados, mal organizados, mal alimentados, mal asistidos, pero estaban concentrados. Eran muchas veces los políticos confunden los ejércitos con cabezas, ¿no? Cuando se hablaba de reducir el ejército, ya son 100.000, ya son 80.000, y no solo es cuestión de número, es cuestión de dotación. Pues esos ejércitos estaban fundamentalmente para labores que no eran típicas de los ejércitos, como era la lucha contra la piratería y contra el contrabando, tanto en Galicia como en Andalucía. Por eso los dos ejércitos más fuertes que se organizaron fue el gallego, con todo lo que nos había ido a Dinamarca y a Portugal, y el andaluz, con todo lo que nos había ido a Portugal. Luego vendrá en enero de 1809, cuando un británico que había entrado a raíz de Bailén, no sé si al desfile de la Victoria, pero entró en España con un ejército, cuando vio que se le venía Napoleón encima, salió huyendo, y como ya no tenía otra retirada, pues se fue hacia Galicia, trayéndonos a los dos peores cuerpos de ejército de Napoleón en su persecución. Es la batalla del Viña, un 16 de enero, y a partir de ahí es la dominación de Galicia. De manera que ya tenemos el esquema general de lo que fue la guerra de la independencia en Galicia. Como digo, el pérfido Godoy, en su tratado de Fontainebleau, lo que había conseguido, además de la autorización para que entraran las tropas francesas en España, pues es repartirse Portugal en tres partes. La primera para la reina de Trubia, la segunda del centro, que daba en una especie de administración española, y el sur, el reino de los Algarbes, Alentejo y Algarve, con toda la cara del mundo para él, para Godoy. De manera que así las cosas, llega esa primera invasión, digamos, pacífica, de 5 cuerpos de ejército franceses llamados de observación. Hay que tener en cuenta que un cuerpo de ejército no es un montón de tropas. Un cuerpo de ejército es lo que se llama una gran unidad, compuesta por un número de divisiones, 2, 3, 4 divisiones de infantería, un número de divisiones de caballería, y luego una cantidad de artillería o ingenieros y fuerzas logísticas. De manera que un cuerpo de ejército, estamos hablando de 15.000 hasta 35.000 hombres, una gran unidad. Ahí en ese gráfico está precisamente representado que un poco antes de entrar todos esos cuerpos de ejército en España, pacíficamente, pero que no entraron pacíficamente, entraron dominando todas las instalaciones militares y todas las instalaciones políticas. Mientras tanto,
los 3 capitanes generales de Galicia, Extremadura y Andalucía entraban en Portugal, con lo cual se confirmaba la perfidia de que los que invadían Portugal eran los españoles y no eran los franceses, además de los franceses de Junot. Así las cosas, llega el 2 de mayo, pero en esa expresión sacada del diario de Roibal, un gallego que participa en las campañas de Galicia y que nos cuenta admirablemente sus experiencias, especialmente en las batallas de Santiago y Ponte Sampaio, pues nos dice cómo entraban esos franceses en la península y cómo se comportaban esos franceses en Galicia, que más que tropas de una nación civilizada, venidos a dominar un país, parecían hordas de bárbaros para asolarlo y destruirlo. Es decir, el robo, la rapiña, las violaciones, los incendios, eso era sencillamente la forma de entrar un país amigo todavía, porque ese error del pueblo es el que va a provocar el 2 de mayo, cuando 2 capitanes de artillería y un teniente de infantería en el Parque de Monteleón dan generosamente su vida a sabiendas de que es un gesto simbólico precisamente con el levantamiento. Ahí pongo 2 números, porque intento ir sacando consecuencias de nuestros fallos sobre la marcha. El número 97 son los años que tardamos en construirle un monumento en Segovia a Daoiz y Velarde desde que se acuerda por las Cortes de Cádiz hasta que se lo hacen. 97 años, somos un poquito lentos. Y 26 años también lo que se tardó en hacerle el monumento que hay en el Paseo del Prado de Madrid a Daoiz y Velarde. De manera que en homenajear a nuestros héroes somos un poquito reacios. Y sin embargo, la gesta fue impresionante. Como decían con ocasión del centenario en Oviedo, el honor, la bandera y la integridad del solar español se pusieron de manifiesto por el pueblo en esta época más que nunca. Y eso es un ejemplo para todas las generaciones venideras. 2 de mayo en Madrid, que empieza a tener sus ecos como un reguero de pólvora en toda España. Villagarcía presume de ser la levantada el 12 de mayo, a los pocos días, y la capitanía, porque Coruña era la capitalidad de esas 7 provincias gallegas, la capital de Coruña se levanta el 30 de mayo, algo parecido a lo que hicieron en Madrid, con la diferencia de que no estaba el enemigo, pero también se levanta el pueblo, van al parque de artillería, distribuyen el armamento entre la población y se organiza un ejército. Acordaros que ya había un ejército en Galicia que se había ido a Portugal y a Dinamarca. Este es el segundo ejército que se organiza en Galicia para ir a luchar a Castilla, porque el enemigo estaba en Castilla. Y es un ejército que tiene mezcla de voluntarios, de militares, una mezcla grande que se pone a las manos de Blake, y es un ejército que va a luchar a Castilla. Ya hay injerencias políticas, otra consecuencia negativa de lo que nos ocurre siempre. Sí, bueno, ya le iba a decir antes, a mí, no sé si a los demás, pero creo que sí nos cuesta leer, porque creo que en el anterior también ponía H, S y no sabíamos bien. Los acrónimos, la nomenclatura. Ah, sí, la sí. nomenclatura. Sí, cómo no. Aunque nos detengamos, bones son batallones. O sea, estas organizaciones... Sí, los dejo sin comer hoy. Claro, no, pero simplemente... Son mera descripción. ¿Quería ver la anterior? Si son batallones, no, se refiere a la nomenclatura, ¿no? En el sentido que son bones, batallones o... Esto que se ve ahí son divisiones. Las divisiones son las dos X que tienen encima de los rectángulos. Son divisiones. Se crean esas 4 divisiones en un ejército gallego que va a luchar a Castilla. Y se crean con batallones de infantería y también con gentes, como pone ahí en la tercera, gentes del regimiento Benavente. Estos van a Benavente Puerto Gonzalo. El batallón Navarra, que está debajo, que estaba en La Coruña, y los que las mandan son o mariscales de campo o incluso brigadas de la Real Armada, como ese Riquelme de la tercera división.
O sea que eso son divisiones, cada división compuesta por un número de hombres, piezas de artillería, eso es el que pone PZ, son piezas de artillería, caballos, eso es CB. Por ejemplo, lo que pone la división de vanguardia, 4 batallones con 2.121 hombres, 150 caballos, 6 piezas de artillería. Este es un ejército gallego con las tropas que quedaban en Galicia todavía y con tropas que se van incorporando desde Portugal, porque a raíz del 2 de mayo, aquellas tropas que estaban en Portugal, pues ya se incorporan a la provincia. De manera que digo lo de injerencias políticas porque la Junta Gallega no quiere que vayan a Castilla, que se queden defendiendo los puertos gallegos. Castilla, tanto Valladolid, sobre todo con León, lo que quieren es que vaya el ejército gallego a defender sus puertos y a defender sus pueblos. Con lo cual, al final, se quedan a medias y estos gallegos van a ser derrotados en Medina de Rioseco, que bien podía haber sido otra victoria como la de Bailén, que fue 5 días después. Pero la verdad es que por separar a estas fuerzas, por querer quedarse defendiendo Benavente o el Manzanal para contentar a unos, ir a Medina de Rioseco con el resto, la verdad es que esta batalla también se planteó mal. Lo cierto es que se perdió. Se encontró con un cuerpo de ejército francés y en Medina de Rioseco, esta era la bandera del Real Cuerpo de Artillería de La Coruña. En ese ejército iba el batallón literario de Santiago, batallón literario que tiene varios nombres, como cadetes literarios, Real Cuerpo Militar del Literario. Luego va a seguir, después de esta campaña por Castilla, van a seguir incorporándose a unidades hasta terminar en unidades de infantería ligera o el primer batallón de voluntarios de Barcelona. Pero eran los literarios de Santiago, conocen la historia del batallón literario porque quizás sea de las pocas que se cuenta aquí en Santiago de esta campaña. Pero fueron estudiantes con un entusiasmo enorme que fueron con los soldados a luchar a Castilla. Y muchos murieron. Hay quien dice que algunos retrocedieron cuando se les dio la opción de volver, los que quisieran, algunos volvieron, pero esos que volvieron luego se incorporaron en la guerrilla y lucharían y morirían defendiendo el campo gallego. De manera que impresionante la labor del batallón gallego al mando del marqués de Santa Cruz de Ribadulla. Pero lo cierto es que perdieron la batalla de Medina de Rioseco. Y a los 5 días se da la batalla de Bailén, una batalla en la que por primera vez es derrotado un ejército francés en Europa. Y un detalle que pongo ahí, la humanidad del soldado español, porque esta escena se repite en el cuadro de las lanzas de Velázquez y se repite en el cuadro de la rendición de Granada. El soldado español, cuando vence, tiende la mano en señal de comprensión y en señal de respeto al enemigo vencido. Es curioso ese detalle. Pero lo curioso también es que Bailén por primera vez es una derrota francesa que es demasiado para la soberbia de Napoleón. Este es el itinerario que sigue ese ejército gallego. A raíz de Bailén, como se retiran las tropas francesas, ese ejército gallego sigue por el norte de Castilla-León, por todos esos sitios, León, Guardo, Reynosa, Medina del Pomar. Ahí los literarios de Santiago, que están en rojo, van incorporados primero en la 4ª división, después en la 1ª división, después en la vanguardia, y este ejército gallego llega a conquistar 2 veces Bilbao, porque era España. Esto hay que decírselo a los vascos que tampoco lo saben, que muchos gallegos murieron por el norte de España, que no era su tierra gallega, porque luego no van a venir a ayudarles a defender su tierra gallega, y muchos murieron también reconquistando y tomando Bilbao por 2 veces, para luego volver con lo que va a venir después, que es la segunda invasión napoleónica, con Napoleón a la cabeza y encima enfadado después de lo de Bailén, y que viene a arrasar con todo lo más potente de su gran armée.
con la fatalidad de que precisamente en el flanco izquierdo, donde está el ejército gallego, que ahora se llamaba Ejército de la Izquierda, va a tener que sufrir la acometida de hasta 3 de los más potentes cuerpos de ejército napoleónico, como eran el de Víctor, el de Lefebvre y el de Soult. ¿Qué va a pasar? Que durante todo este año, estamos a final de 1808, en noviembre, durante todo el año siguiente, los ejércitos españoles, que habían ido alegremente hasta la frontera detrás del ejército francés, creyendo que ya estaba Francia derrotada, pues van a empezar a recular hasta La Coruña y hasta Cádiz, y va a ser España entera barrida por los ejércitos napoleónicos. Así las cosas. Ya hemos apuntado antes que entraba un ejército británico al mando de Sir John Moore, pero cuando ve que Napoleón se le viene encima, emprende la retirada. Y coinciden en Astorga este ejército gallego, o lo que quedaba de él, desnudos, desarmados ya, enfermos, sin munición, hambrientos, un ejército destrozado porque había seguido retrocediendo, combatiendo hasta llegar a Astorga, hasta con una epidemia tremenda, y están alojados en Astorga cuando llegan los británicos y sacan a los españoles de las casas porque decían que estaban enfermos para meterse ellos. Ahí empiezan a actuar los británicos. De manera que en Astorga van a coincidir británicos y españoles, y el británico, John Moore, que mandaba las tropas inglesas, va a ser el que organice la retirada hacia Galicia. Y la organiza también, que pone a los españoles en la cola para que le defiendan la retirada, con lo cual sufrirán el palo de las vanguardias francesas. Y la artillería, que va por el norte, este es el esquema que he hecho de esa retirada de los británicos con los españoles hacia Galicia. Por arriba, por los puertos de Manzanar y Piedrafita, va el grueso de John Moore, perseguido por 2 cuerpos de ejército franceses, el ejército de Soult y detrás el cuerpo de ejército de Ney. Y con ellos, como decía, va la artillería española, que cuando los británicos se quedan sin mulas o sin arreos de sus cañones, no tienen inconveniente en quitárselos a los españoles, que estaban en minoría, y aquellos españoles que venían arrastrando con sudor las piezas desde Bilbao, las tienen que dejar por el camino en Piedrafitas, porque los británicos les quitaron sus arreos y sus acémilas para transportar sus cañones. Y por el sur van 2 brigadas ligeras. Estamos hablando de unos 3.500 hombres los que van a embarcar en Vigo. De manera que en retaguardia de estos, como digo, puso John Moore a la brigada española que venía en retirada, y va a sufrir en Turienzo, en el río Turienzo, va a sufrir un tremendo descalabro, precisamente porque los franceses de Napoleón, que llegaron ya a Astorga a toda velocidad, dicen los anales, que Napoleón en cabeza galopaba y sus propios edecanes no eran capaces de alcanzarlo, de las ganas que tenía de ir a coger al británico. De manera que el británico venía huyendo, pero no venía huyendo de cualquier manera, venía arrasando Galicia, porque venía haciéndole en lo que ellos, con un magnífico marketing histórico, ya os los contaría ayer mi admirado amigo Gorrochategui, que son unos artistas del marketing histórico, pues han sabido contar esta retirada como algo glorioso de su ejército, la marcha de la muerte a través de un terreno inhóspito como eran los montes gallegos, pero venían arrasando Galicia. Es decir, en líneas generales, franceses y británicos, esto lo tenemos que sentir con el dolor de españoles, actuaban como si España fuera su guerra y España apenas un campo de operaciones, un inhóspito campo de operaciones para ellos, desconfiando de la población que en ella vivía y con total desprecio de los pueblos que allí vivían. Ahora van los británicos retrocediendo, y para negarles el pan, la sal y sobre todo el vino y el aguardiente de las bodegas, van haciendo política de tierra quemada, arrasando aldeas, incendiando aldeas, expoliando aldeas, robando aldeas, violando todo lo que se encontraban en las aldeas y asesinando alcaldes. Solo alcaldes de pueblos asesinaron 3, y eran los, iba a decir amigos, no, los aliados, porque los británicos, como los banqueros, no tienen amigos, eran nuestros aliados, pero nuestros aliados vienen arrasando Galicia. Este es el John Moore que llega a La Coruña, muy penosa la retirada, eso es verdad,
incluso con mujeres y niños, porque era costumbre en aquella época llevar en cola de los ejércitos mujeres y niños. Entonces ellos se deleitan en contar las tragedias, crudas realidades de mujeres pariendo y muriendo en las cunetas heladas de los campos gallegos, mientras los franceses venían detrás pasándolos a cuchillo. Pero así yo le llamo vergonzosa retirada por esto que he argumentado. No porque una retirada militarmente sea una vergüenza, sino porque esta retirada en concreto fue vergonzosa por su actitud con el agro gallego. Tanto por León como por Galicia. Entonces llegan a Coruña y como no estaban sus barcos no se pueden reembarcar. Entonces tienen que dar batalla a los franceses que lo van persiguiendo detrás. Hay quien dice, mira qué bonito, defendieron La Coruña. No, defendieron su reembarque. Entonces hay esa batalla entre británicos y franceses que para unos y otros es la gran batalla de La Coruña. Es decir, que esa batalla tiene dos características. Una, que prácticamente no intervinieron los españoles, aunque sí de algo intervinimos del lado de los británicos, que eran los aliados. Una batería de artillería disparó en las murallas, se les dio alimento, munición seca, fusiles secos del parque de artillería, se les alimentó, se les alojó. Es decir, que los coruñeses ayudaron a los británicos, que en agradecimiento se llevaron las llaves de la ciudad y todavía estamos esperando que nos la devuelvan. Otro detalle curioso de la batalla de La Coruña es que no la ganó nadie y se la apuntaron los dos. Ahí está La Coroña en el Arco del Triunfo, cuando en realidad los franceses dicen que ganaron porque como se les fue el enemigo, pues se han retirado, el enemigo que huye, pues se quedaron dueños de Galicia, pues tendrían derecho a decir que han ganado la batalla, aunque no la ganaron, porque eso no es ganar una batalla. Pero ¿y los británicos? Pues los británicos también dicen que la ganaron, porque como iban a retirarse y consiguieron retirarse, engañaron a los franceses con estratagemas tan simples como unos humos y unas luces y unas voces durante la noche, que ya lo habían hecho en Lugo y en el Esla, y vuelven a picar otra vez, se escapan por la noche, más o menos desordenadas, pero consiguen reembarcar y se van. Y como lo consiguen, ahí están todos los regimientos británicos que participaron en esa epopeya, en lo que se llaman las campañas de los ejércitos, que son esos letreros que tienen alrededor en su escudo heráldico. Pues ahí está Corunna, el tercero por la derecha, ahí está Corunna como una de las grandes victorias del ejército británico. A partir de ahí se quedan los gallegos indemnes ante la furia del ejército francés. En la cabeza de Napoleón, porque no podía ser en la cabeza de otra persona, entraba que no solo tenía que apresar al ejército británico, sino que después ir hacia el sur y llegar hasta Lisboa. Ya irían en combinación con otros cuerpos de ejércitos que irían hacia el oeste desde el centro de la península. Pero lo cierto es que por eso mandó detrás del cuerpo de ejército de sur, mandó el cuerpo de ejército del mariscal Ney, que llevaba la orden de consolidar Galicia y Asturias, es decir, quedarse en el territorio. Lo que es consolidar es dominar el territorio y quedarse ahí controlando toda Galicia. Por lo tanto, esas manchas rojas son las ciudades donde había fuerzas francesas en fuerza, valga la redundancia, es decir, gran número de fuerzas francesas. Y vemos que en las montañas de Tú y Orense, que es donde hay menos fuerzas francesas, es donde va a empezar la sublevación. Pero hasta cierto punto respetaron esas ciudades que eran las que les daban de comer. Pero las órdenes del mariscal Soult fueron implacables y las del Ney también en la consolidación, como por ejemplo esa, que jurisdicción en cuyo distrito se cometiesen asesinatos se le impondrá una contribución tal y 3 personas de más consideración serán arrestadas y castigadas como reos y de no encontrar a los verdaderos culpables serán quemados o serán pasados por las armas. Es decir, hubo muchos fusilamientos de personal civil en Galicia precisamente por castigar acciones que indudablemente veremos que hay desde el primer momento. Pero hasta tal punto se respetan las ciudades y no se respetan las aldeas, a donde se iba a rapiñar
todo lo que necesitaban para la subsistencia, unas logísticas de un cuerpo de ejército de 35.000 hombres y otro de 15.000 hombres, para alimentar a tantísimos soldados, había que ir por las aldeas vaciando lo que tenían, sin siquiera pensar que el que tenía una vaquiña era el sustento para pasar el invierno, y si le quitaban la vaquiña moría de inanición en ese invierno. Pues hay un procurador general de la provincia de La Coruña que llega a decir esas palabras tan duras, que por qué las aldeas va a ser peor que las ciudades, es que los de las ciudades son unos privilegiados, es decir, que el pueblo aldeano, y eso va a motivar precisamente el levantamiento, es el más perjudicado. En el último esquema incluimos lo que de verdad es la campaña de Galicia. Entre enero y junio de 1809 son los levantamientos de las aldeas. Se forman cordones, se forman cuadros, trozos, fachos, alarmas. Es decir, cada pueblo se organiza a su aire y, como buenamente puede, con los aperos de labranzas, con las herramientas o con las que le van quitando a los franceses. Concretamente, la bayoneta del francés puesta en un palo fue la mejor lanza para derribar a la caballería francesa. Como consecuencia de esas guerrillas está la toma de Vigo. Y después de la toma de Vigo hay una junta en Lobeira, que es un momento importante de organización, y entonces se organiza una división, la división Miño, que junto con unas fuerzas que quedaban de aquel ejército español que habíamos dicho que se perdía por las montañas de Orense detrás del ejército británico, pues ahí está el marqués de la Romana intentando reunir o alimentar a lo poco y maltrecho que quedaba de aquel ejército gallego, pero lo mejor que tiene de esa fuerza se lo da a esta organización que se hace en Galicia de la división Miño, y viene Martín de la Carrera al mando de unas fuerzas con algunos caballos y con alguna artillería, que va a ser el germen que, junto con la población gallega, va a derrotar a los franceses, como repito otra vez, en la batalla de Santiago, que son dos batallas, una en Las Galanas, ahí a 8 kilómetros, y otra en el campo de la Estrella, en la misma Alameda, y donde derrotan a los franceses, luego retroceden al sur, al arroyo Verdugo, y al final se dará la batalla definitiva de Ponte Sampaio. Volvemos otra vez atrás. Aquel ejército de Soult que se le habían escapado a los ingleses tiene que cumplir su segunda misión, que es ir hacia Lisboa. Y organiza enseguida una marcha rapidísima de todas sus divisiones. Esos nombres que están ahí son todas las divisiones que tenía este cuerpo de ejército, y van hacia el sur, pero tienen un inconveniente, y es, detrás va el cuerpo de ejército. El cuerpo de ejército son tres X. Detrás va el cuerpo de ejército de Nel, que era el sexto, que es el que se va a quedar consolidando Galicia y Asturias. Entonces tienen que ir hacia el sur. Para que nos hagamos una idea de cómo había previsto Napoleón organizar esto, que es precisamente lo que le cae a los gallegos encima. Esto es el cuerpo de ejército de Soult. Esta barbaridad, decía antes, un cuerpo de ejército tiene 2 divisiones de infantería, que son esas amarillas, y este tenía 4. Un cuerpo de ejército tiene 1 división de caballería, este tenía 3. Es decir, era un supercuerpo de ejército lo que le va. Y dentro de cada división están esos otros rectangulitos que son los números de los regimientos que componían cada división. Esto es solo a título general, no quiero entrar en detalles de los que pasan de Ney para sur, pero sí que un segundo cuerpo de ejército es potentísimo. Y ese segundo cuerpo de ejército que va hacia el sur se va a encontrar con que los gallegos le habían cortado el puente del Miño. No pueden cruzar el Miño por Tui, entonces no tiene más remedio que remontar aguas arriba el río Miño para intentar pasarlo, como así lo hizo, por los puentes de Orense. Y ahí es donde se va a producir, por eso he marcado ese 9 de febrero en creciente, donde los caciques más fuertes, que eran los frailes, que eran los que controlaban las aldeas, son los que levantan a los jóvenes del pueblo y responden que aunque vengan esas 4 divisiones de caballería, de infantería, y esas 3 divisiones de infantería del cuerpo de ejército de Soult, les prestan resistencia y las reciben a tiros en cada uno de los pueblos.
Y ahí hay una epopeya impresionante, ya digo, 9 de febrero, en que el pueblo empieza a levantarse. Y esta chispa, más incluso que la del 2 de mayo, va a ser la que va a quemar toda la pólvora del pueblo gallego, quemado ya, como decía antes, y vuelvo a repetir, por su dignidad atropellada, que es el verdadero motor. Esta es la zona entre Vigo y Pontevedra, entre el río Verdugo y el río Lérez, que claro, son esas montañas de Cotobade, Tenorio, Saco, Borela, Tourón, Tobodelo, Justanes, es decir, pueblos de montaña, que es donde se forman los primeros cordones, las primeras guerrillas, los primeros cuadros que se enfrentan abiertamente a los franceses en esa zona. De manera que es muy importante este levantamiento del sur, porque es el foco que va a germinar. No me he resistido a poner aquí un mosaico que hay en la Plaza de España de Sevilla, donde lo titula La batalla de Pontevedra, que realmente puede ser, es una escena de guerra entre unos paisanos, que son los gallegos, y unos franceses. Bueno, pues hay que ir a Sevilla para encontrarse el gesto, el reflejo gráfico de una batalla dada por el pueblo gallego a los soldados franceses. Y cuarto de hora, sí. Yo, si no os dejo sin comer, como queráis. Como tengo crédito esta tarde, que tengo otra hora, entonces puede ser. Pero lo cierto es eso. Ese levantamiento de los aldeanos, que está en todos sitios. Yo recuerdo en un congreso internacional que un polaco llevaba toda una tesis en la que 2 polacos habían sido asesinados por un molinero y su hijo una noche. Y decía el polaco, fijaros qué malos los españoles que el molinero y su hijo asesinaron a 2 franceses que honestamente se querían liquidar a la molinera. Y yo le respondí, amigo mío, en Galicia 2 no, 200 se cargaron en una noche. No vamos a hacer apología del asesinato y del degüello, pero hay que ver cómo reacciona un pueblo en esa zona de Betanzo. Ahí están esos pueblos para la posteridad, los daños, Cesura, Trasanquelo, Carres. En esos pueblos estaban acantonados, lo que era acantonar es en casas particulares, toda una brigada de artillería francesa estaba acantonada en todos esos pueblos. Y la gente de los pueblos, como los franceses están en su casa, tienen que irse al monte. Y estando en el monte se ponen de acuerdo para ir cada uno a su casa a degollar a los franceses que están ahí. Y en una noche se cargaron a 200, enterraron sus cuerpos, sus armas, sus correajes, y los caballos se los llevaron a las montañas de Orense, al Marqués de la Romana. Impresionante testimonio que da idea cómo hervía el corazón de aquellos gallegos con lo que estaban haciendo con ellos. Porque no era gratis. Cuando Jomini, que era el jefe de Estado Mayor del Mariscal Ney, se enteró, la represalia en todos esos pueblos que tenían una llamita fue incendiar todos los pueblos de la zona. Y luego hubo duras represalias en la que, a título de ejemplo, pongo esta porque suena más cercana, por la zona de Catoira, San Mamés, Dimo, Vaya, Villa García, Santiago de Carritas. Estos son civiles asesinados por las tropas francesas. Ahí hay mujeres, curas, hay niños, hay de todo. 75 muertos, 5 sacerdotes, 5 mujeres. Esto era la moneda diaria en aquella Galicia. Como comprenderéis, el pueblo estaba hirviendo. Este era la Junta, que empieza a organizarse, muy mal organizada, porque estaban todos huidos por los montes, y el obispo Quevedo Quintana, que había huido también a Portugal, vuelve y empiezan a organizarse, van a ser los que hagan la Junta de Lobeira, y piden a Cádiz, a la Junta de Sevilla, todavía no estaba en Cádiz, a la Junta de Sevilla, que mande 3 divisiones a Galicia, por lo menos para defender Galicia, lo mismo que Galicia entera había ido a defender Castilla. ¿Y saben qué les mandaron? No 3 divisiones,
3 hombres. 3. Ahora, eso sí, 3 pata negra. Morillo, García del Barrio y un canónigo Acuña que, bueno, que tenía mucho prestigio y mucha mediación. Pero estos dos estos dos militares, porque eran soldados, que era Morillo, que era teniente, y lo van a ascender a coronel para que haya alguien de prestigio en Vigo para que se le rindan los franceses. Y García del Barrio, otro ignorado en Galicia, y que va a ser precisamente el alma de la organización de ese ejército que se va a enfrentar por primera vez en la ermita de la Sal. De manera que son muchos nombres los que para empezar se organizan y van a sitiar Vigo y Tui. Nombres propios, pero nombres que debían estar no aquí, sino en todos los libros de texto de Galicia. Este Cayetano Parada y Pérez de Limia, que era el alcalde del Valle de Fragoso, junto con Joaquín Terreiro, que lo veremos ahora, una cantidad de frailes tremendo. Todos estos son los cabecillas de ese levantamiento en la zona sur de Galicia. Aquí está Tenreiro, junto con algunos portugueses que también vinieron, las parroquias limítrofes por el Valle del Miñor, por el Valle del Rosal, toda esa zona de los alrededores de Vigo, y con eso se organiza. No era un ejército, era, pues eso, una amalgama de alarmas, de trozos, de cordones, de fachos, de gente dispuesta a morir matando con sus aperos de labranza. Ahí están también el abad de Valladares, la foto es de los dos anteriores, que está debajo, pero he puesto 2 nombres de 2 abades que tienen muchísimo peso en este levantamiento gallego. El abad de Valladares, Juan Rosendo Arias Enríquez, que fue el cabecilla en el sitio de Vigo, y el abad del Couto en el sitio de Tui. Así las cosas sitian Vigo. Y ya digo, una amalgama de guerrillas en torno a una ciudad muy fortificada y muy defendida por las tropas francesas, porque el mariscal Soult, entre otras cosas, había dejado mucha artillería que no se pudo llevar por los montes camino de los puertos de los puentes de Orense, y la había dejado en Vigo, de manera que había una guarnición impresionante. Y todo eso lo van a sitiar pues toda esta gente. Aquí pongo nombres porque a mí me gustan los nombres y apellidos, no es de los gallegos, las guerrillas, no, ahí están nombres y apellidos en amarillo, los que eran militares, que eran mínimos, que eran Morillo, era Cachamuiña, que era un capitán de granaderos, que era Bernardo González, y el capitán Colombo, que con el capitán Miranda y el capitán Pardo Benedito formaba otra agrupación, que era el regimiento que se llamó Muerte o Victoria, con 500 soldados, y que tuvo un comportamiento ejemplar. De manera que todos estos hombres, unos procuradores, otros ayudantes, otros simplemente civiles, luego la gente del Ribeiro, la gente del Fogoso, de Pedre, de Cotobade, de Mourente, todas estas agrupaciones fueron las que pusieron sitio a Vigo y los rindieron. Mientras tanto, también se ponía sitio a Tui por García del Barrio, con el abad del Couto, como ya apuntaba, y otras agrupaciones como eran los tiradores de Sobroso, que luego se llamaron los tiradores del Miño, y paisanos en general. De manera que ahí en ese esquema tenéis la amalgama de todas las alarmas que pusieron sistemáticamente sitio a Vigo y Tui. Ahí fue donde hicieron coronel a Morillo, para que era teniente el pobre de infantería de marina, y para que hubiera alguien de categoría, para que se rindieran los franceses, pues allí mismo lo nombraron coronel. Y entonces Chalot, con toda su guarnición, se rindió a este hombre. Ahí está ese dibujo de Morillo y el abad de Valladares con toda la tropa francesa desfilando delante de él cuando se rindieron tras capitular el 27 de marzo. Y además fueron respetuosísimos con la guarnición, los dejaron marchar en los barcos con su armamento y con todas sus cosas, los respetaron extraordinariamente. Únicamente se quedaron un dinero que había y lo repartió Morillo, lo repartió entre todas las tropas porque estaban hambrientos, entre otras cosas. Bueno, de manera que, punto y aparte, Vigo, la reconquista primera y más gloriosa de este ejército gallego. Hay escenas
preciosas para la historia, para la batalla y para montar a los niños, como es el derribo de la Puerta de Gamboa, donde estaba un marinero del Salnés, el Carolo, que estaba intentando tirar la puerta con un hacha y lo mata, y entonces Cachamoiña, precisamente, el capitán Bernardo Rosales, lo sustituyó, cogió el hacha, tiró la puerta, cayó herido también, por eso se quedó como gobernador de Vigo, pero entraron las tropas gallegas junto con la quinta columna de los que estaban en Vigo, que también con Pichao, mientras estaba gestionando la rendición en unos barcos británicos que estaban en la bahía. Hay ese botín de los 500.000 reales y 20 cañones, que es el que digo que hay, y los prisioneros que fueron a 2 fragatas inglesas que estaban en la bahía. Decía Sheridan, inglés, en el Parlamento británico, que ojo, porque hasta ahora Bonaparte no sabía con lo que se había encontrado. Ahora tendrá que combatir contra una nación armada del mismo odio contra él, porque ahí se veía cómo había actuado el pueblo gallego en la reconquista de Vigo. Bueno, este es el reconocimiento y la medalla a la ciudad de Vigo, donde se le dio el título de ciudad fiel, leal y valerosa en Cádiz en aquella época. Y Cádiz, y lo digo como gaditano, vamos, Cádiz envainó, porque Cádiz cuando Galicia, digo Cádiz, las cortes que estaban en Cádiz, cuando Galicia fue invadida, pues casi se rieron de los gallegos y le llamaron a Galicia hija desnaturalizada, sin honor, que se ha dejado invadir. Y ahora aquí tuvieron que reconocer la gesta que estaba haciendo Galicia, que no la habían hecho en ningún otro sitio de Cádiz. Me gusta siempre poner nombres de protagonistas. Todo esto viene como consecuencia de haber participado ya en muchas charlas, y yo, como era el más pobrecito, iba de telonero y yo contaba mi historia, y luego llegan los auténticos profesores de historia y decían pues cosas como que allí no hubo militares, pues allí no hubo nada, pues allí. Y entonces llegaba yo y decía, por si alguien dice que no hubo militares, aquí están los nombres de los militares. Por si alguien dice que no había jefe del arma, aquí están los nombres de los jefes del arma. Por si alguien dice que lo de los testimonios de los curas era testimonial, aquí están los nombres y apellidos de los curas que participaban al mando de cada una de las alarmas. Y como haré después con la batalla de Ponte Sampaio, porque también el más grande historiador de Galicia pues cometió el desliz de decir que en Sampaio no hubo militares, también le meto 3 transparencias de militares que hubo en Ponte Sampaio. Lo cierto es que se organizó una junta en Lobeira, y esto es importante, porque aquí la guerra, esa desordenada y caótica que habíamos dicho al principio, empieza a reorganizarse. Y ahí en Lobeira, con el obispo y con algunos militares, empieza, y con Marqués Donayo, que era un registrador de la propiedad, que luego lo nombraron coronel allí mismo y le dieron uno de los regimientos, se formó esto. Cuando yo se lo decía a los niños, acordaros, la división Miño. Esta es la gesta más grande del pueblo gallego, el haber organizado esta división con gentes que ahí están, el batallón del Morrazo, el batallón del Mouretán, la compañía de tiradores del Miño, algunos militares como los batallones de Betanzo, Benavente, los voluntarios de Cataluña, pero esta mezcla de soldados y sobre todo de paisanos fue lo que organizó una división que llegó a tener más de 10.000 hombres. Da una idea de cómo estaba organizada esta división, donde las 2/3 partes no tenían ni armas. Es decir, se defendían a bofetadas o con las guadañas o como con palos o como buenamente podían. Pero era un conglomerado de hombres. Como militar tengo que decir que con las mejores virtudes militares, la voluntad de vencer y la capacidad de combatir. Pues estos fueron los que por primera vez dieron batalla en Ponte Sampaio un 13 de abril para probar el puente. Lo hizo Morillo. Resistió, le hizo un montón de bajas junto con unas lanchas cañoneras y luego los dejó pasar porque iban hacia el sur, hacia Portugal. Pero ya ese 13 de abril probó la posición de Ponte Sampaio, que como se ve es un puente con algunos vados no muy profundos, pero muy encajonado entre montañas. Y ahí se ven unas lanchas cañoneras que serían fundamentales. Ney, antes de ir a Asturias, hizo 3 brutales represiones, que yo les llamo las feroces acometidas de Ney, precisamente porque como no podía controlarlo todo, quería controlar al pueblo gallego por el terror. Hizo una en la zona de Corcubión, ahí destacaron Camaño, Pispeiro y Lapido como líderes populares, como caciques que levantaron a sus pueblos.
otra acometida fortísima a la zona de Monforte, porque por allí andaban lo que quedaba del ejército español del Marqués de la Romana, y la tercera a esa división Miño que se estaba organizando en la zona de Caldas de Reyes. Y eso es lo que va a dar lugar, como decía antes, a la batalla de Salud o de Casal de Irigo en Valga. Una batalla donde ya esas fuerzas de la división Miño estaban organizadas en 3 regimientos, el de Colombo, el de Márquez y el de Morillo, y la mandaba García del Barrio. Hay una maniobra retardadora a través del río Ulla, lo pasan por 2 puentes, retardan el avance, les preparan una emboscada en la zona de la Ermita de la Salud, y ahí, en la Ermita de la Salud, le hacen más de 500 bajas y luego se retiran ordenadamente hacia la zona de Forcarey, porque ya estaban entrando por el otro puente de Ledesma de arriba otros restos de la brigada de Moquín. Entonces ya eran 5.000 hombres bien armados y con mucha artillería contra esa división, y ya tienen que retroceder. Y en represalia veis todas esas llamitas, el incendio de todas esas aldeas de la zona. Bueno, pues ya tiene una placa y ya tiene un monumento en la Ermita de la Salud en Casal de Irigo, en Valga. Esa división tendría 3 jefes: el coronel García del Barrio, el brigadier Martín de la Carrera, que fue el que vino con 1.500 hombres, 70 caballos y 90 piezas de artillería desde la zona de Orense, mandado por el Marqués de Caldas de la Romana, y que sería fundamental en las siguientes batallas. Y luego moriría en el año 11 luchando valientemente en las calles de Valencia. Y por último mandaron a Gaspar María de Nava Álvarez, que será el que mande las tropas, desde lejos, pero mande las tropas en Ponte Sampayo. De manera que esa división Miño da la batalla de Santiago a una brigada francesa entera, pero una batalla campal, que quiere decir una batalla en orden de batalla con combinación de maniobra y fuego. Morillo de flanco, Martín de la Carrera de frente, y los derrotan en las Galanas, como decía antes, los vuelven a derrotar en el Campo de la Estrella en Santiago. Y esta es mi demostración de esa victoria. ¿Sabéis dónde están estos 2 cañones franceses, el íntegro y el Le Criard? Los 2 cañones que le quitaron a esa artillería, que arrollaron materialmente en Santa Susana. ¿Sabéis dónde está la capilla de Santa Susana? Pues entrando a la derecha en el suelo están los 2 cañones. ¿Os imagináis un director de museo militar el afán que puso por pedirle al cura del Pilar, al arzobispo, los dichosos cañones para exhibirlos, tal? Decía el cura que eran suyos o carajo, que no había forma de dar los cañones. Y me prestaron uno, que precisamente lo pude exhibir en el Museo Militar, y estuve durante meses, porque no me lo prestó más tiempo, contando la batalla de Ponte Sampayo, contando la batalla de Santiago de Compostela, gracias a ese testimonio de unos auténticos cañones franceses que se le quitaron. De manera que primera victoria sobre el ejército francés. ¿Qué pasó después? Que el mariscal Ney, con todo su cuerpo de ejército, va hacia el sur a aplastar a los gallegos. Ahí habla 8.000 infantes en 18 batallones, regimientos ligeros, regimientos de línea, 1.200 de caballería, húsares, cazadores, cañones, lo que es un cuerpo de ejército, el 6º cuerpo de ejército entero, que va contra los gallegos en Ponte Sampayo. Ya habían consolidado la posición los de Morillo, en Ponte Sampayo y Ponte Candela, que está más al este, y la defendieron admirablemente. Primero hacen una maniobra retardadora en el día 6 de junio, y como Morillo había cortado el puente, tienen que hacer lo más difícil que hay desde el punto de vista táctico, que es un paso de río de noche. Pues en aquella noche los 10.000 hombres en barcas, por medios discontinuos y en barcazas unidas, la proa de uno con la popa de otro, atravesaron el río de tal manera que al amanecer ya estaban organizados en la orilla. Este es el despliegue en la orilla sur de la artillería gallega. En la orilla norte está la artillería francesa y al oeste están 4 lanchas españolas.
Este es el tipo de lancha, que eran unas lanchas que llevaban un cañón de 24 libras era la bola, que llevaba incluso un horno que la ponía incandescente. Esas eran las lanchas torpederas, con 43 hombres, de manera que eran unas señoras lanchas, y estas, cruzando su fuego con la artillería, derrotaron a los franceses. Estos son los tipos de municiones que utilizan en... Perdone, no sé si puedo interrumpirlo. Sí, lo que pasa es que por aquí me apremian... Preguntas no. ¿Qué lanchas son estas? ¿Eh? ¿Qué lanchas son estas? Se llaman lanchas cañoneras, ya habían intervenido, Militares. eran marinos, las mandaba el capitán de navío Carranza, eran marinos, habían intervenido en Cádiz cuando la escuadra de Mazarredo contra los ingleses, pero como auténticos kamikazes se lanzaban con ese cañón en la proa y le pegaban un taponazo intentando atizarle a la Santa Bárbara. Hemos dado las preguntas para después de cerrar, porque en 5 minutos Yo lo siento. tienen que pensar un solo vocabulario. Yo lo siento, pero Ponte Sampayo fue eso. Lo intentaron durante 3 días y no lo consiguieron. Y bien que lo intentaron. Intentaron vadear los ríos, cañonearon todo lo que pudieron, hubo muchos muertos, pero la verdad es que no pudieron llegar a la otra orilla de Ponte Sampayo. Una auténtica batalla que militarmente se llama sin idea de retroceso. Aquí no hay movimientos de unidades, pero lo que hay es una muralla defensiva que no son capaces de pasar ni esa caballería ni esa artillería francesa. Y lo mismo pasó en Ponte Caldelas. También Ponte Caldelas tenía el puente, intentaron forzarlo, y ahí estaban los de Cotobade, y ahí estaban los de Benavente, y ahí estaban los de Lobeira, los paisanos de Forzán, y defendieron admirablemente el puente y también se tuvieron que retirar. Antes hablaban de muertos, lo de los muertos en las batallas, eso no hay quien lo sepa, nunca, porque mienten más, que dicen que no se miente más que, ¿cómo era? Antes de las elecciones, durante las batallas y después de la pesca, ¿no? Son los 3 momentos en los que más se miente. Bueno, pues después de la guerra, también con el número de muertos, se miente muchísimo. Pero la verdad es que se habla de 600 muertes franceses por 20 españoles. Y luego McKinley, que era el jefe de la escuadra británica que estaba en Vigo, pues dijo que alababa el mérito de las lanchas cañoneras españolas. Si hubiera habido una lancha cañonera solo británica, ya se habrían encargado de hacerle la propaganda. Pero el propio jefe McKinley dijo que nada. Y después de todo esto, ¿qué es lo que queda en los libros de texto? Pues a los niños les dicen que finalmente, con la ayuda de tropas británicas, los franceses son definitivamente expulsados de Galicia. ¿Con qué ayuda de británicos? Si no había ni un solo británico en Ponte Sampayo. Si los británicos habían huido, estaban en el mar, eso sí, controlando el mar. Por eso digo que para una que nos podemos apuntar, encima se la regalamos a los británicos también. Entonces todos dijeron que el patriotismo de los españoles había sido excesivo. Y estas son las mujeres, que hay que romper una lanza por ellas, cómo actuaron, porque en las guerras las mujeres, y en aquellas guerras principalmente, las mujeres, por aquello de las violaciones, eran víctimas especialmente sensibles a todos los desmanes. Un compañero mío, el coronel Osuna Rey, tuvo la paciencia benedictina de ir por todas las parroquias apuntando en los libros de muertos los muertos que había habido, civiles, no militares, muertos civiles en las parroquias, y sacó 2146. Yo pienso que entre los archivos parroquiales que se incendiaron, los que se destruyeron, los curas que mataron, que llevaban los archivos parroquiales, y muchos que murieron en el campo y ni siquiera pudieron enterrarlos en un camposanto, la cifra habría que multiplicarla por mucho. De manera que no tengo más remedio que ir terminando, ¿verdad? Bueno, pues simplemente apuntar, como ya se ha hablado del marketing británico, cómo ha habido un olvido extraordinario de los británicos y de los portugueses y de los españoles. Pero hubo un Blanco Waite, un periodista inglés, que dijo: ahora se va a dar ejemplo a Europa con lo que acaba de pasar aquí. Y voy a terminar, pero esto fue Galicia, ¿eh? He ido poniendo cada acción donde se realizó, Eso fue Galicia. Y solo un apunte.
que en 6 años de guerra, 470 batallas, varios miles de choques y 1 millón de muertos, es el balance que podríamos hacer a nivel nacional de lo que es la guerra de la independencia. Y cuando nos preguntamos eso para qué, y aquí están las enseñanzas que tenemos que sacar, para que después viniera un siglo XIX entre esta España arrasada por la invasión francesa y la España desmoralizada, cuando, en palabras del almirante Topete, se hundía en medio de un estupor doloroso con la escuadra en Cuba. Este paréntesis del siglo XIX, el siglo de las revoluciones, como le llamó Comella, pues es un conjunto de 130 gobiernos, 9 constituciones, 3 destronamientos, 5 guerras civiles, 2000 revoluciones, una cada 17 días. Para eso fue para lo que tantos cientos de miles de españoles, tantos miles de gallegos dieron generosamente su vida y murieron gloriosamente en esta fase. De manera que, amigos, yo creo que lo he intentado, por lo menos he puesto el alma, para que convencer a los guías de que podemos transmitir a nuestros visitantes, a nuestros niños, a nuestros turistas, la emoción de un pueblo que supo comportarse, supo aceptar su destino y supo levantarse con dignidad, luchar con honor y morir con gloria.